Hola chicos, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a hablar sobre resolución de problemas matemáticos. Somos estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pública Monseñor Elías Olázar. En esta ocasión nos acompaña la integrante Angie Gabriela Sangama Pérez, mi persona Cielo Ugas Vega, Yoris Oberón Ramírez, Andrea Pizango Rodríguez y Junet Patricia Meléndez. En esta ocasión vamos a hablar sobre... Continuando con la exposición, la pregunta es, ¿qué es el significado y proceso de medir? Es la medición, es el proceso a través del cual se compara la medida de un objeto o elemento con la medida de otro. Para esto se deben asignar distintos valores numéricos o dimensiones utilizando diferentes herramientas y procedimientos. Entonces, supongamos que nos preguntamos a nuestros alumnos respecto a la medida de un recipiente cilíndrico vacío. ¿Cuánto mide el recipiente? Es la pregunta que podemos hacer a nuestros alumnos. Notemos que la petición está incompleta. Es necesario decir que del recipiente queremos que se mida. Y las preguntas que se da es la altura del recipiente, el diámetro del recipiente, el contorno circular, el volumen, el área o el peso. Cada uno de estos aspectos que pueden ser medidos son un atributo del recipiente. Una vez que determinamos el atributo que queremos medir, necesitamos escoger la unidad, o sea, la medida de referencia a utilizar. En un primer nivel, una unidad es un objeto concreto que comparte con los objetos que queremos medir el atributo en cuestión. Por ejemplo, para medir la altura o la circunferencia del recipiente, podemos usar cuartas, cordones de zapato, el largo de un brazo, el ancho de un dedo meñique o cualquier otro objeto que tenga el atributo de longitud. ¿Cuáles de estas unidades serán adecuadas para medir el objeto en cuestión? Dependerá, entre otras cosas, de su tamaño. No es una buena idea medir la circunferencia de un tubo de ensayo en cuartas. Al utilizar un objeto como unidad de medida para un cierto atributo, nos concentramos solo en ese atributo de la unidad, olvidándonos de todos los otros que pueden tener. Por ejemplo, al usar un cordón como unidad de medida de longitud, no nos interesa su peso, su volumen, su color o ningún otro atributo fuera de su longitud. Bueno, siguiendo con la explicación, ¿qué es necesario para medir? Decimos el atributo a medir. Esto significa que debes determinar qué características, propiedades o aspectos en particular del objeto estás interesado en cuantificar. Por ejemplo, si deseas medir la altura de una persona, el atributo a medir es la altura de la persona. Sin esta definición no podrías establecer qué unidad de medida utilizar o cómo realizar la medida adecuada. Escoger la unidad que también tiene tiene el atributo. Una vez que hayas definido el atributo que quieres medir, el siguiente paso es elegir una unidad de medida que sea adecuada. La unidad debe ser apropiada para expresar la cantidad del atributo en cuestión, como por ejemplo para medir la altura, podrías usar metros o centímetros. Para medir la masa podrías usar kilogramos o gramos. Para medir el tiempo podrías usar el segundo o minutos u horas. Elegir la unidad correcta asegura que la medición sea precisa y comprensible. Siguiendo con la exposición, cuando decimos determinar a cuántas unidades equivale el objeto, se podría pensar que nos estamos refiriendo a números enteros positivos, es decir, determinar a cuántas unidades enteras equivale el objeto. Por eso, no es siempre así. Perfectamente podría ocurrir que el contenido de un vaso
quepa 2 veces y media en una botella. También puede ocurrir que para cubrir una región sea necesario recortar la unidad y que la medición no resulte una cantidad entera. Como el siguiente paso tenemos la conservación. En este proceso de medir en forma directa, podemos comparar el objeto a medir con la unidad de medida sin intermediarios. Sin embargo, al medir de forma indirecta, es necesario hacer alguna transformación, como por ejemplo, cuando enrollamos un cordón alrededor de un frasco y luego lo estiramos y medimos el cordón estirado, estamos asumiendo que el cordón estirado o enrollado mide lo mismo. Es decir, que al enrollar un cordón no cambia su longitud. Al realizar transformaciones en los objetos, algunos atributos del mismo pueden cambiar. Por ejemplo, si tenemos una bolita de plastilina y lo aplastamos, su masa no cambia. Por lo tanto, su peso tampoco cambia, pero el área, superficie exterior cambia. Si tenemos un cuadrado de cartón y lo cortamos por una de sus diagonales, la suma de las áreas de los triángulos resultantes es la misma que el área del cuadrado inicial. En conclusión, medir es un proceso fundamental para cuantificar y entender en el mundo que nos rodea. Implicar comparar una magnitud desconocida con una unidad referenciada estandarizada. La conclusión principal es que medir proporciona una base objetiva para evaluar y comparar y comunicar información de manera precisa. El proceso generalmente incluye seleccionar una unidad de medida adecuada y utilizar herramientas precisas para realizar la medición y registrar los resultados de manera sistemática. El proceso es crucial en diversas áreas, desde una ciencia de ingeniería y hasta la vida cotidiana. Gracias.